Hola traders, muy buenos días. Mi nombre es Javier Rojas y bueno, estamos aquí desde muy temprano el día de hoy para poder seguir en vivo las nóminas de empleo no agrícolas de Estados Unidos. Como ustedes saben, el primer viernes de cada mes en Estados Unidos se publican las cifras de empleo, se publican las tasas de desempleo, tasas de participación, también se hace alusión a las nóminas de empleo no agrícolas y el día de hoy estamos conectados desde muy temprano para poder seguir todos estos eventos en tiempo real. El día de hoy vamos a estar monitoreando cómo se está moviendo el mercado en la previa de la publicación de estos datos, que se publican a las 8:30 de la mañana en horario de Nueva York. En este momento son las 8:04, así que tenemos unos 26 minutos para poder prepararnos y hacer frente a estos datos. En la mañana vamos a recibir entonces, yo diría, en orden descendente en cuanto a importancia, las nóminas de empleo no agrícolas. Creo que es el dato más importante. Durante el desarrollo del seminario vamos a hablar por qué. Luego, ingresos promedio por hora, tasas de desempleo y tasas de participación. Y vamos a partir hablando acerca de todas esas noticias para que aquellos que nos acompañan por primera vez o que seguramente no tienen tanta experiencia siguiendo el mercado, sepan por qué estos datos son importantes y sepan también cuál es la expectativa de volatilidad que tenemos para el día de hoy. Ahora, antes de seguir con estos temas, me gustaría también que nos detuviésemos por un momento en nuestro aviso de riesgo para que de ese modo sepan cuál es el alcance de la información que les voy a estar entregando. Y también quiero aprovechar esta instancia para poder confirmar junto a ustedes que el audio y el video están funcionando de buena forma. Espero me puedan enviar sus confirmaciones a través de nuestro chat, si me lo pueden hacer llegar. Perfecto. Perfecto, ya tengo varias confirmaciones entonces, al parecer está todo funcionando muy bien. Entonces vamos a seguir adelante y les quiero recordar que en caso de que tengan alguna consulta, alguna duda, van a poder enviármela directamente a través del chat que tenemos habilitado y también me van a poder hacer llegar sus dudas a través de distintas redes sociales que tenemos habilitadas para ustedes. Mi dirección en Twitter, por ejemplo, @jrojasfx, la utilizo muchísimo a lo largo del día para poder responder consultas y dudas que la gente no tiene problemas para poder plantear en público. Sin embargo, si es una duda un poco más personal que tenga que ver con sus proyectos de inversión particulares, les sugiero que me envíen el correo a clientes@inversionesytrading.com. Ahora quiero que comencemos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en el mercado y de lo que va a ocurrir en algunos minutos más, dirigiéndonos derechamente a nuestro sitio web, a www.inversionesytrading.com, y vamos a ir a la sección del calendario económico para darnos cuenta de lo que se va a estar publicando esta mañana. Si ustedes se fijan, ya se han publicado las cosas de la noche y aquí tenemos los datos más importantes del día, son los que se van a publicar en unos 24 minutos más. Como ustedes pueden apreciar aquí, hay, yo diría, dos datos que están destacados con mayor relevancia, con los tres toritos, se podría decir. Pero sin embargo, quiero también hablar acerca de los otros datos que se van a estar publicando y que seguramente en el calendario económico no destacan por el nivel de importancia que realmente tienen. De partida, las nóminas de empleo no agrícolas de Estados Unidos. Para aquellos que están siguiendo esto hace poco, las nóminas de empleo no agrícolas de Estados Unidos hablan de la capacidad que tiene de generar empleos, ¿ok? El sector más productivo del país. Ya, en este caso, por eso se llama nóminas de empleo no agrícolas, porque excluye del cálculo a los trabajadores o a los trabajos, mejor dicho, generados en el sector agrícola, en el sector gubernamental, también excluye de este cálculo a las empleadas de hogares, por ejemplo, también excluye del cálculo a las personas que encuentran eh, trabajo en organizaciones sin fines de lucro. Se preocupa solamente de los sectores más productivos de la nación y se toma como una medida de cuáles son las expectativas que hay en el mercado y en los sectores más productivos. Este ejemplo lo doy todos los meses, ¿bien? Habitualmente, si yo, por ejemplo, tuviese un negocio y que de hecho lo tengo, es este sitio web. Bueno, imaginémonos eso, imaginémonos que dentro de este sitio web yo voy publicando mis cursos, voy publicando mis artículos, voy ofreciendo nuevos servicios y la gente los consume, los consume, los consume. A este seminario viene cada vez más gente y yo digo, ok, ya no puedo preocuparme de hacer el contenido, de además de eso hacer la edición y además de eso de preocuparme de contactar a las personas para poder entregarles soporte. Voy a contratar a una persona que se haga cargo de la edición de los videos. Después de eso, siguen consumiendo más productos de educación. Entonces yo digo, ok,
voy a contratar ahora a un community manager para que se haga cargo de las redes sociales y que yo no las tenga que estar viendo, y de ese modo yo puedo dedicar mi tiempo a generar más contenido. Si yo tengo buenas expectativas con respecto a un negocio, ¿qué es lo que hago yo? Contrato a más personas. ¿Ok? Si al contrario, yo veo que el sitio web, a pesar de todo el esfuerzo que estamos haciendo, no vienen personas a los seminarios, no vienen personas a ver más videos educativos, no vienen personas a consumir cursos. Entonces yo digo, ok, tengo tiempo de sobra, así que en realidad ya no necesito al community manager, ya no necesito al editor de videos, lo que necesito es acotar mis costos porque tengo que hacer sobrevivir mi emprendimiento. Entonces, de esa forma, por medio de la contratación de personas o del despido de personas, yo indirectamente estoy enviando una señal al mercado con respecto a cuáles son mis expectativas con respecto al crecimiento. Cuando hay un gran número de contrataciones que aparecen reflejadas en las nóminas de empleo no agrícolas, eso quiere decir que yo tengo muy buenas expectativas con respecto al futuro. Sin embargo, cuando yo despido a mucha gente y eso se ve reflejado en las nóminas de empleo no agrícolas de Estados Unidos, yo indirectamente estoy hablando acerca de cuáles son las expectativas que yo tengo para mi negocio y que no son muy buenas. ¿Cuál es la particularidad que han tenido las nóminas de empleo no agrícolas de Estados Unidos a lo largo de los últimos meses? Que han tenido los peores números de su historia. ¿Ok? Si ustedes se fijan, y nos vamos a un espectro bien largo de tiempo, habitualmente la generación de empleo fluctúa entre los 300.000 y los 100.000. Hay ocasiones en las cuales se dan crisis económicas y bajamos a terreno negativo. ¿Ok? Por ejemplo, en la crisis subprime, en el peor momento, se perdieron 700.000 empleos mensuales. ¿Ya? Pero todo eso quedó en el pasado y de hecho por eso el gráfico se ve tan mal. ¿Ya? No es que yo esté mostrándolo de mala forma, sino que las últimas barras son tan, y me disculpan la palabra, pero son tan estúpidamente grandes que realmente han dejado al gráfico fuera de toda escala. Si ustedes se fijan en la publicación que se hizo en la primera semana de mayo, se publicó una pérdida de 20 millones y medio de empleos en los sectores más productivos del país. Y el mes anterior a ese, ya se había publicado la cifra más grande de la historia con menos 870.000. ¿Ok? Menos 870.000, menos 20 millones y medio, ¿ok? Es terrible, no solo para el sector laboral, porque son personas que están perdiendo su empleo, sino también para las expectativas de crecimiento del país. Y es por eso que el dólar americano, desde el mes de abril, mayo, en algunos activos financieros, ha venido cayendo consistentemente, ¿ya? Porque las nóminas de empleo no agrícola finalmente son la evidencia más grande de que las expectativas de crecimiento, de que las expectativas de inflación, de que las expectativas de empleo son muy malas en ese país. Por otro lado, una cifra que también es muy importante el día de hoy es la variación de ingresos promedio por hora. Ya la variación de ingresos promedio por hora, por si acaso, nos habla un poco acerca de qué es lo que podría pasar con la presión inflacionaria. Normalmente se le da mucha importancia a los ingresos promedio por hora, ¿ya? Sin embargo, aquí hay que, por supuesto, poner un asterisco sobre los números que estamos conociendo. Si ustedes se fijan, aquí hay variaciones de 8,5%, de 7,9% en la variación de ingresos por medio por hora con respecto a las mismas cifras publicadas el año anterior. Entonces uno dice, oye, los ingresos están creciendo muchísimo. Por otro lado, también hay que considerar que los ingresos por medio por hora mensuales también han venido subiendo. Entonces uno dice, oye, esto es un poco contraintuitivo. ¿Ya? ¿Cómo es posible que los ingresos promedio por hora vengan subiendo a una tasa tan fuerte si yo lo que estoy viendo es que la mayoría de la gente está siendo despedida en Estados Unidos? Más de 20 millones de empleos perdidos en los sectores más productivos del país, o sea, ni siquiera estamos contando todos los sectores, ¿ya? Pero la explicación es muy sencilla. Imagínense esto, o sea, imagínense que yo, el mismo ejemplo, tenemos el negocio de la página web y tratamos, por supuesto, de potenciar este proyecto. Yo voy a tener puestos clave, ¿ok? Voy a tener a mi gerente de marketing, voy a tener a la persona encargada de la parte de tecnología detrás de mi sitio web, voy a tenerme a mí como analista de mercado y seguramente el community manager podría ser alguien que no necesariamente es un especialista, ¿ok? Podría ser una persona que tal vez recién salió de la universidad, podría ser alguien que tiene mucha experiencia en temas de redes sociales y que se hizo autónomamente con ese conocimiento, pero que seguramente no va a ser tan costoso en la planilla como un gerente de marketing o como un gerente de análisis de mercado. Entonces, cuando, por ejemplo, llegan momentos álgidos como estos, ¿cuáles son los puestos que primeramente se ven perjudicados por la crisis?
los puestos más bajos, lamentablemente, los puestos que en las operaciones de la compañía se podrían considerar como más prescindibles. Entonces, este disparo que hemos visto en los ingresos promedio es porque simplemente el promedio se disparó porque tuvimos aquí un despido masivo de las personas que seguramente, y lamento lo frío que es esto, pero es cierto, las personas que seguramente van a ser más fáciles de relevar en el corto plazo. Entonces, este aumento en los ingresos realmente tiene que ver con que los despidos han producido que las personas que están trabajando en la planilla seguramente sean personas que son más costosas, pero también se ha sacado un gran número de personas que seguramente no eran tan costosos individualmente, pero que a lo sumo sí lo eran. Entonces, aquí grandes expectativas también con respecto a las variaciones de ingresos promedio por hora. ¿Por qué? Porque se espera que, a pesar de la gran cantidad de despidos, la planilla clave siga trabajando y por lo tanto los ingresos por hora que recibe cada uno de los trabajadores aumente en esta proporción, en promedio. Bien, y finalmente, tasas de desempleo. Se espera que las tasas de desempleo crezcan de un 14.7% a un 19.7%. Si se cumple ese 19.7%, va a ser un dato que realmente va a quedar para la historia. Bien, porque fíjense en esto, o sea, aquí tenemos un historial de lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos 50 años. Bien, donde están las crisis de los 80, ya, donde se llegó a tasas de desempleo cercanas al 10%, donde está la crisis del tequila a principios del año 2000, donde está la crisis también, disculpe, la crisis .com de principios del año 2000, la crisis subprime del año 2010, ¿ya? Y ahora ya, de hecho, hemos roto un récord para los últimos 50 años, con un 14.7% de tasa de desempleo, pero ahora se espera que incluso se rompa esto y lleguemos a un 19.7%, una cifra nunca antes vista para la vida de muchos. Yo soy de los 80, nunca había visto una cifra de desempleo tan alta en Estados Unidos, y para cualquier persona menor de 50 años, seguramente esto nunca lo habían visto, o algunos eran muy pequeños las últimas veces que se vio algo cercano. De hecho, la crisis actual creo que es comparable con la crisis de 1929, ni siquiera en los periodos de la Segunda Guerra Mundial creo que ha habido un registro tan alto como el que se espera para el día de hoy. Así que es muy, muy sensible el periodo por el cual podríamos atravesar si esta expectativa se cumple el día de hoy. Y creo que hay grandes presiones sobre la economía norteamericana y también sobre el dólar. Y es lo que vamos a analizar el día de hoy, porque las expectativas de las nóminas de empleo no agrícolas, las cifras que se han entregado a lo largo de la semana, y, por supuesto, las expectativas que existen con respecto al desempeño de la economía norteamericana de aquí para adelante, la verdad creo que están muy golpeadas. Y además hay que agregar a eso lo que ha pasado con el crimen racial que se ha cometido en Estados Unidos y que ha traído consigo un estallido social muy importante que de hecho podría ser aún más grave la expansión del COVID-19. Si ustedes ven las imágenes de las protestas, no solo por supuesto van a darse cuenta de que han sido muy violentos los enfrentamientos, sino que también se van a dar cuenta de que no hay ninguna medida de distanciamiento social, no hay ninguna medida que tenga que ver con el uso de mascarillas, y en Estados Unidos ya tenemos al país con el mayor número de contagiados y fallecidos a nivel mundial. En este momento en Estados Unidos tenemos a un país con 1.872.000 personas contagiadas y 108.211 personas fallecidas. ¿Ok? Así que imagínense por lo que están pasando y por supuesto después de este estallido social a lo que podría llegar si esto comienza a hacerse más fuerte en Minneapolis, en Nueva York, y en todas las ciudades en las cuales han habido protestas fuertes, sobre todo en Estados Unidos, donde de verdad es como si el tema del COVID-19 no existiera realmente. Me asombra mucho el enfoque que ha tenido la ciudadanía con respecto a esto, independientemente de lo que digan las autoridades, porque las autoridades también le han bajado el perfil al tema de la enfermedad, pero realmente la gente, yo pensé que con el número de fallecidos, con el número de contagiados, iba a tener algún tipo de reacción autónoma, tratando de tener un poco más de cuidado con la expansión del virus, pero realmente las protestas han sido las que realmente se han tomado Estados Unidos en este momento, la importancia que se le ha dado ha sido increíblemente grande. Y por supuesto el tema del COVID-19 creo que es una malísima combinación para el tiempo que se está viviendo. Así que hay que tener mucho cuidado con esto y veremos también qué es lo que se publica, porque, ojo, aquí uno podría decir, ok, con todo lo que hemos conversado, lo único que hay que hacer en el mercado entonces es ir, tomar el dólar y venderlo. Comprar en el euro dólar, comprar en la libra dólar, vender en el dólar yen, comprar el australiano contra el dólar. Bien, pero acuérdense que esto es expectativas contra realidad. O sea,
creo que no existe una probabilidad de 0% de que el día de hoy tengamos un dólar alcista. Ya acuérdense que si, por ejemplo, las nóminas de empleo no agrícola muestran, supongamos que una pérdida de empleo, pero solo de 1 millón de personas, ¿ya? Y como siempre digo, solo con unas comas bien grandes, porque igual es un número terrible. Pero en este momento el mercado está funcionando descontando que se van a perder 8 millones de empleos. Eso es lo que en este momento en el mercado está imperando. Por ende, si por ejemplo tenemos una pérdida de empleos de, digamos, 1 millón de personas, que es 8 veces menos de lo que se esperaba, bajo esas circunstancias que no le resulta extraño ver un movimiento alcista en el dólar. Por otro lado, si por ese motivo ustedes ven que las tasas de desempleo, de nuevo con las comitas, suben solo de un 14.7 a un 15%, eso también podría ser alcista para el dólar. Bien, si los ingresos promedio por hora mensuales e interanuales suben un 9%, un 2%, en el caso interanual y mensual, en ese orden, lo mismo, podría ser bueno para el dólar. ¿Ya? Así que tenemos que plantearnos el escenario principal en el cual el dólar americano sigue su corriente bajista en este momento y también el escenario alternativo en caso de que tengamos malas noticias, pero no tan malas como se espera en el mercado. Entonces, si les parece, vamos a ver el euro dólar primero, que creo es el primer activo financiero en el cual vale la pena detenerse para poder ver cómo se ha venido comportando a lo largo de las últimas horas y ver cuáles podrían ser los targets del precio. Si ustedes se fijan, a lo largo de las últimas horas, este activo financiero prácticamente no se ha movido nada. ¿Ya? No se ha movido nada en comparación a lo que se ha venido moviendo a lo largo de los últimos días. Aquí ha encontrado un nivel mínimo, ha encontrado también un nivel máximo. Este es el canal en el cual se ha venido moviendo a lo largo de prácticamente las últimas 3 horas y media. Y realmente es algo muy común, por si acaso, para aquellos que se unen al mercado por primera vez o llevan muy poco tiempo. Hacer este tipo de patrones de rango es muy común en la previa de la publicación de un dato como este, porque de verdad, en este caso los movimientos tienden a encajonarse frente a la expectativa de la publicación de un evento tan importante y también frente a la incertidumbre de no saber realmente cuál va a ser el número que se va a publicar. ¿Ya? Porque eso es algo importante que quiero que consideren también, eso de que hay gente que lo sabe con antelación, o sea, yo les digo desde ya, yo trabajé en un broker, en dos brokers de hecho, a lo largo de los últimos 8 años, esa ha sido mi actividad principal y jamás me enteré con antelación de cuál era el número que venía. Bien, trabajé para un broker norteamericano, trabajé para el broker más antiguo del globo, que es IG, eh, y a pesar de la gran cantidad de información que manejábamos, nunca nos enteramos antes de la publicación del dato cuál iba a ser el número que iba a publicarse las nóminas de empleo no agrícola. Entonces, frente a esa incertidumbre de nadie sabe cuál va a ser el número real, ¿qué es lo que tiende a hacer el precio? Se encajona en un patrón antes de que se publique el dato. Una vez que se publica el dato, el mercado tiende a salir de esta zona y buscar, por supuesto, niveles de volatilidad un poco más amplios. Y aquí hay varias estrategias que uno puede seguir. Uno, por ejemplo, puede seguir la estrategia que desde mi punto de vista es la más arriesgada, que consiste en operar antes de que se publique el dato. Eso quiere decir, ok, yo creo que el dato va a ser positivo, por ende lo que va a pasar es que el euro dólar va a caer, porque un dato positivo beneficia al dólar americano. Por otro lado, lo que también uno podría hacer es decir, ok, el dato va a ser malo, así que compro euro dólar y espero con la posición abierta. ¿Por qué digo que están arriesgados? Porque habitualmente el esperar el dato con una posición abierta, si bien los expone a capturar todo el movimiento del mercado, en caso de que tengan razón, también los expone a fuertes pérdidas en caso de que no aparezca el dato que ustedes esperaban. Ya, eso es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero siempre? Que se haga un análisis de la noticia y que se utilice una estrategia de breakout. O sea, aquí ustedes pueden, por ejemplo, poner órdenes de entrada por sobre el precio, órdenes de entrada por debajo de él, siempre con puntos de invalidación que estén por dentro del rango, con targets en la resistencia más próxima y en el soporte más próximo. ¿Ya?
Esa creo que puede ser una buena estrategia. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál va a ser el número que se va a publicar. Lo que sí sé es que las expectativas de volatilidad son altísimas. Entonces yo puedo jugar con eso, puedo jugar con la expectativa de volatilidad, no con el dato. Bien, entonces por ejemplo aquí uno podría buscar el breakout en torno al 1.1346 hacia arriba, buscando el 13,84, ya que son unos 40 puntos de volatilidad que dependiendo de la envergadura del dato se podría alcanzar. Ya a la baja se podría buscar una alternativa de trading en torno al 13,15 para poder buscar una caída hasta el punto pivot diario en torno al 12,98, casi 20 puntos más abajo. Este breakout es un poco más conservador, pero claro, es el breakout contratendencial y necesitaríamos una sorpresa para poder ver una ruptura bajista. Entonces, esta es una buena opción. Si aún no tienen una estrategia para operar el día de hoy, incluso lo que yo les sugeriría es que se mantengan como espectadores, no hay ningún problema con eso. Para que no tengan que exponerse demasiado. De verdad, a veces se subestima la importancia de este tipo de noticias, pero sobre todo se subestima en este momento el impacto que puede tener en su balance si es que hacen un mal trade. Aquí si tienen problemas para poder generar estrategias que operen en escenarios de alta volatilidad, tengo un curso dentro del sitio web que se llama Cómo diseñar estrategias de trading sólidas, donde enseño 3 estrategias, pero sobre todo un paso a paso para poder crear estrategias de inversión. Así que véanlo en caso de que no sepan cómo hacer frente a un evento como este, pero creo que más o menos quedó claro cuál puede ser una táctica básica para poder operar el día de hoy, pero que con el tiempo llevo muchos años siguiendo este dato a primera hora de la mañana, siempre el primer viernes de cada mes. Con el tiempo esta táctica ha demostrado ser mayoritariamente efectiva, aunque hay que ir haciendo ajustes también conforme se vayan publicando los datos. Otro dato importante es el dólar en contra, disculpen, otro movimiento importante es el movimiento que podría presentar el dólar en contra del dólar canadiense. ¿Por qué considero que el movimiento que podría presentar el dólar en contra del canadiense es importante? Porque el dólar en contra del CAD enfrenta no solo a los datos del dólar, sino también a los datos del dólar canadiense. Bien, que fíjense, el dólar canadiense tiene un dato que se llama cambio en el empleo. El cambio en el empleo es como un non-farm payroll pequeñito, ¿ok? Porque es el propio NFP de Canadá. Y uno dice, ok, ¿por qué no es tan importante tal vez como las nóminas de empleo no agrícola de Estados Unidos? Principalmente porque el dólar canadiense no se compara contra tantas divisas como si lo hace el dólar, y por otro lado porque el dólar canadiense cuando publica el cambio en el empleo no depura el dato tan bien como lo hace Estados Unidos, que nos presenta solamente las variaciones en el empleo en los sectores más productivos del país. En el caso de Canadá se publica la variación de la generación de empleos en términos brutos, ¿ok? Entonces pueden ser empleados que están encontrando un trabajo en una cafetería o podrían ser personas que están encontrando empleo en los sectores más productivos de la nación, y por lo tanto es un dato, se podría decir menos importante, pero imagínense esto, imagínense un mal dato en Estados Unidos e imagínense un buen dato en Canadá. En ese caso, el canadiense podría fortalecerse y por otro lado, el dólar americano podría también sufrir bastante. Entonces, tiende a haber mucha volatilidad cuando estos datos se desalinean. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a darle una vuelta al dólar en contra del CAD. Vamos a ver, por supuesto, cuáles son los movimientos que está presentando en términos de corto plazo, porque aquí también tiende a haber un patrón en el cual el precio tiende a ingresar en la previa de la publicación de estas noticias. Y si ustedes se fijan aquí, el patrón aquí es distinto al que se ha logrado ver en el euro dólar. El patrón antes era lateral. Aquí, si ustedes se fijan, tiene algo dependiente. El patrón en el cual se ha venido cerrando el dólar en contra del canadiense a lo largo de las últimas horas. ¿Ya? Pero en definitiva también está comenzando a acotar su volatilidad. Fíjense que en esta última media hora, estos últimos 27 minutos, prácticamente no se ha movido. Yo creo que aquí lo mejor sería buscar un breakout por sobre el S1, bien, para darle un poco de espacio a la ruptura alcista en caso de que se dé a favor del dólar americano, para poder buscar el punto pivot que se ubica muy cerca del 3500. Y en caso de que sea un breakout bajista por debajo del S2, creo que se podría buscar el S3 en un contexto semanal con puntos de invalidación dentro del rango actual. En este caso, las rupturas que yo les estoy sugiriendo están hacia arriba en torno al 34,65, bien, y el 35,00 es el objetivo, o sea, unos 35 puntos más arriba después de la ruptura, y hacia abajo estaría en torno al 34,26 para poder buscar la zona de 33,92. Eso quiere decir que son más de 30 puntos de ruptura bajista en caso de que se dé. Y este es un movimiento interesante en el dólar CAD que se podría dar, y de hecho el dólar CAD es con el que tengo más expectativas de volatilidad el día de hoy. Ahora, ¿cómo se podría esto complicar en caso de que en lugar de tener
un dato bien alineado, o sea, que aparezca positivo para uno y negativo para el otro, tengamos un dato mixto. Por ejemplo, que sea negativo para el dólar y que también sea negativo para el canadiense. Ahí es cuando uno puede observar unos movimientos más erráticos a nivel de mercado. ¿Ok? Por otro lado, en el dólar con respecto al yen japonés, el dólar yen también ha venido metiéndose aquí en un rango muy interesante, en un rango triangular. Una vez más, no solamente pueden ser rangos horizontales, también puede ser rangos con pendiente. Y este es más o menos el rango en el cual se ha venido moviendo el dólar con respecto al yen japonés. Aquí yo creo que la ruptura más esperada en términos intradía es la ruptura del dólar con respecto al yen japonés a la baja, si es que se confirma que en Estados Unidos los datos laborales son malos. En este caso, la ruptura podría estar muy, muy cerca de la zona de 109,14 para poder apuntar a la zona de 108,97, ya un poco menos de 20 puntos hacia abajo. Como les digo, hay que tratar de ser conservadores, tratar de ingresar y salir rápido del mercado, mientras el breakout alcista podría darse desde el R1 hasta el R2. Ok, una ruptura del R1 en torno al 109,35 con objetivos en torno al 109,54, o sea, unos 20 puntos más arriba también. Y como siempre, los puntos de invalidación dentro del rango. Con respecto al análisis de índices accionarios, materias primas, los vamos a ver igual, pero créanme, las expectativas de volatilidad en esos activos financieros tienden a ser muchísimo, muchísimo menor en comparación a la volatilidad que hay en otros activos en el mercado como los pares de divisas. ¿Ok? Por ende, los vamos a ver en el post de la publicación para ver, por supuesto, qué es lo que va a ocurrir. Pero las expectativas de volatilidad en el Standard Poor's, el Dow Jones, en el Nasdaq, tienden a ser un poco más acotadas. Yo creo que el dato de hecho es más importante considerando la volatilidad que podría, disculpa, las tendencias que podría marcar durante el día y no necesariamente la volatilidad a nivel de mercado. Y aquí tenemos las nóminas de empleo no agrícolas y fíjense, muy sorpresivas las nóminas de empleo no agrícolas en esta ocasión. Hay una muy, muy, muy buena cifra de nóminas de empleo no agrícola. No solo no se perdieron 8 millones de empleos, sino que se ha publicado una generación de empleos de 2.5 millones de empleos creados a lo largo del último mes. Esto definitivamente no soluciona los problemas del país de ninguna manera, pero definitivamente sí es un dato importante. ¿Por qué? Porque es un dato que de cierto modo corta la racha de pérdidas de empleos que vimos a lo largo del mes anterior. El mes pasado perdimos 20 millones y medio de empleos prácticamente y ahora se están recuperando 2,5 millones de empleos. Hay un rebote aquí, hay una generación de empleos durante el mes de abril, disculpen, durante el mes de mayo entonces, y por otro lado las tasas de desempleo no solo no pasaron de 14,7 a 19,7, sino que pasaron a 13,3. Como les dije anteriormente, encontrar, ¿ok? Encontrar los datos antes de que se publiquen son extremadamente complicados y proyectarlos es también muy complejo porque el Bureau of Labor Statistics entrega todo al mismo tiempo, el Departamento de Estadísticas Laborales. Entonces, fíjense, tenemos una buena nómina de empleo no agrícola, tenemos una muy, muy buena tasa de desempleo. Lo que ha caído sí un poco es el ingreso promedio por hora, ¿ya? Eso es evidente porque evidentemente aquí hay una recuperación de empleo seguramente de bajos ingresos, pero vamos a ver cómo se está moviendo el mercado. Y fíjense en el dólar con respecto al yen japonés, inmediatamente cumplió el primer target que habíamos planteado, rompe el R1, llega al R2, con el tamaño de esta sorpresa fácilmente podría seguir hacia arriba, pero yo siempre propongo hacer toma de utilidades en el punto más conservador y después de eso, desde luego, tratar de buscar objetivos secundarios. En este caso se está generando una segunda ruptura, pero fíjense, un breakout muy limpio de la zona de resistencia 1, que es la que habíamos planteado, se podría romper y se alcanza con mucha velocidad el R2. En el caso del euro con respecto al dólar americano, exactamente igual, sin un movimiento errático, sin mucha volatilidad, se rompe el soporte, se llega al punto pivote en un contexto semanal y en el caso del dólar CAD es donde seguramente hemos visto movimientos entre comillas más erráticos porque fíjense aquí, también se dio la ruptura y fíjense en la exactitud del análisis que acabamos de hacer, llega a esta zona de soporte y luego de eso inmediatamente rebota hacia arriba. Aquí uno podría preguntarse, ok, ¿por qué el dólar está subiendo contra el yen? ¿Por qué el dólar está subiendo contra el euro? ¿Y por qué contra el CAD está perdiendo terreno inicialmente al menos? Bueno, porque acuérdense que Canadá también tiene su mini non-farm payroll.
En este caso, si ustedes se dan cuenta, el cambio en el empleo tampoco registró una pérdida en el sector laboral, sino que generación de 289.000 empleos. Bien, esto es mejor incluso que el dato que se ha publicado en Estados Unidos. ¿Ok? En Estados Unidos se esperaba, por supuesto, una pérdida de empleos muy grande. Finalmente terminó generándose una gran cantidad de empleo. Sin embargo, hay que tomar en consideración también que el mes pasado se perdieron 20 millones de empleos y el mes anterior a ese ya se habían perdido 800.000. En el caso de Canadá, las tasas de desempleo se mantienen en un 13.7%, subieron un poco, sin embargo, la evolución en el empleo a tiempo completo ha tenido una muy buena data aquí, el cambio en el empleo también ha tenido un muy buen dato, y lo bueno para Canadá es que el cambio en el empleo no viene de rachas tan graves como las que ha sufrido Estados Unidos, con una pérdida de 20 millones de empleos y con una pérdida anterior a esa de 800.000. Aquí vienen de una pérdida de 1.993.000 y de una pérdida de 1.000.000, y ahora se están recuperando 200.000. ¿Ya? Por ende, el dólar canadiense gana inicialmente esta ventaja. Sin embargo, definitivamente es un dato que todavía, por supuesto, podría no tener una duración de largo plazo. Yo creo que en el largo plazo el dólar americano podría volver a tomar el control de esto. Y fíjense, aquí están también manifestados los riesgos de pronto emocionarse mucho con el dato. Si alguien, por ejemplo, tenía alguna segunda zona de ingreso al mercado acá para ir a buscar este segundo objetivo, inmediatamente se puede dar cuenta de que aquí quedó inmediatamente en el camino, ya el mercado está comenzando a bajar un poco en el euro con respecto al dólar americano, también la segunda ruptura también queda a medio camino y comienza a disminuir un poco de precio. Bien, yo siempre he considerado que para las nóminas de empleo no agrícolas lo mejor es buscar el objetivo primario. Ya, aquí alguien me consultaba cómo es posible saber en torno a qué niveles se podría detener el precio, ya, y cómo es posible que uno, por ejemplo, en el dólar CAP tenga un nivel de exactitud como este, o sea, como uno dibuja un punto y el resto del mercado es como si llegara a ese punto y se devolviera. En realidad tiene que ver con el estudio del dato, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en este curso que les comentaba hace un rato, voy a meterme al temario para que vean que hay una sección en la cual tocamos este tema. Cuando uno, por ejemplo, analiza noticias, uno de qué se puede dar cuenta. Uno se puede dar cuenta de que predecir un dato es extremadamente difícil y lamentablemente es lo que intenta hacer la mayoría de la gente. Yo también me incluyo. Hubo un buen tiempo en el cual yo intentaba predecir cuál iba a ser el resultado de un dato para poder hacer una transacción y ganarme muchísimo dinero. ¿Cuál era el problema? Que habitualmente mi análisis estaba muy malo, muy, muy malo. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, para poder anticipar las nóminas de empleo no agrícolas de Estados Unidos, sería muy útil tener con antelación la tasa de participación, pero se publica al mismo tiempo. Sería muy útil tener, por ejemplo, la variación de ingresos por medio por hora, pero se publican al mismo tiempo. Tasas de desempleo, se publican al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, predecir datos como estos, donde muchos datos que nos ayudarían a anticipar el número que se va a publicar, ¿ok? Se publican exactamente en el mismo momento, hacen que la predicción sea muy difícil. Uno, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Va a la sección de solicitudes de desempleo semanales para tener alguna idea, pero igual es muy impreciso. La publicación de generación de empleos ADP también es muy impreciso. ¿Ya? Entonces yo un día me quedé pensando y dije, ok, si yo no puedo predecir el dato, porque no tengo las herramientas para hacerlo y el mercado tampoco me entrega las herramientas para hacerlo, ¿qué es lo que yo puedo hacer para solucionar el problema? Ok, aceptar que hay cosas que sí sé y dejar inmediatamente de lado las cosas que no sé y dejar de perder el tiempo tratando de anticipar el dato. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo hice? Darme cuenta de que lo único que sé es que en el mercado va a haber volatilidad. Hacia arriba o hacia abajo, no lo sé. Ok, realmente no lo sé. Pero lo que sí sé es que hay buenas expectativas de volatilidad. Yo no puedo analizar la volatilidad. Uno puede ir, por ejemplo, a los últimos 48 non-farm payrolls. ¿Ya? Yo puedo ir y puedo decir, ok, la volatilidad promedio alcista en los primeros 15 minutos es esta, después de media hora es esta, los retrocesos vienen después de que se da tanta volatilidad o después de que pasa X cantidad de tiempo. Uno puede hacer ese análisis. De hecho, mi tesis de pregrado en ingeniería, bien, eh, fue de análisis de las nóminas de empleo no agrícolas sobre el euro dólar y el dólar yen. Bien, entonces yo analicé, no sé, los últimos
10 años de nóminas de empleos no agrícolas para tratar de predecir más o menos cuáles son los niveles de volatilidad que se producen y más o menos en cuánto tiempo ocurren, ¿ya? Entonces, es muy importante saber que en las noticias se puede analizar las cosas desde ese punto de vista, ya desde el punto de vista de la volatilidad y el timing. Esta noticia es tan importante que el mercado absorbe toda la información de una sola vez, no pasa mucho tiempo, entonces no vale la pena si yo, por ejemplo, les anticipo el dato y les digo, miren, en media hora más va a pasar este movimiento, de ninguna manera. Ya lo ideal es verlo en el primer minuto. Y en segundo lugar, las expectativas de volatilidad hacen que en base a la acción del precio, en los puntos pivot, siempre y cuando no se genere una volatilidad, yo diría más de un 0,5%, habitualmente es, entre comillas, fácil de anticipar. Ya la volatilidad, no el dato, como les digo. Y fíjense, aquí la publicación del dato provocó una volatilidad de 0,4%. Como les digo, el 0,5 tiende a ser un techo muy significativo. En el dólar CAD, ¿cuál fue la volatilidad? En el dólar CAD la volatilidad fue de un 0,34%. En el euro dólar, ¿cuánto fue la volatilidad antes de ver el retroceso? En el euro con respecto al dólar americano fue de un 0,4%. Entonces uno puede ir anticipando esos patrones. Esto no es una coincidencia, no es una coincidencia la volatilidad de 0,4, la volatilidad de 0,37, ya la volatilidad de 0,4 aquí también. Eso no es una coincidencia. Esa es la forma de analizar una noticia, esa es la forma de anticipar la volatilidad que se puede dar a lo largo de los primeros minutos de la publicación. Lo que ocurre en el resto del día ya no tiene que ver con el dato de esta mañana. Ya, si alguien, por ejemplo, aquí piensa, oye, mira, se publicó esta mañana un buen dato en el non-farm payroll, por ende vamos a estar buscando oportunidades a favor del dólar todo el día, no cometan ese error, ¿ya? Porque la tendencia macroeconómica aún sigue jugando en contra del dólar americano, ¿ok? Aquí hay que hacer un análisis completamente distinto para el resto de la jornada, ¿ya? Hay que hacer otro análisis, ¿ok? Desde mi punto de vista, el dólar americano aún debiese seguir muy golpeado en líneas generales. Bien, desde el punto de vista técnico, a mí no me extrañaría que activos financieros como el euro dólar, el dólar yen, el dólar CAD, ¿ok? Vayan a buscar importantes niveles después de la noticia, como lo hizo el euro dólar aquí, pero eventualmente creo que el mercado va a tratar de retomar sus pergaminos iniciales y va a intentar seguir operando a favor de las principales contrapartes del dólar americano. Es algo que tenemos que monitorear a lo largo del día, es algo que por supuesto tenemos que analizar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque este puede ser un dato que podría cambiar el rumbo de las cosas, puede ser un dato que cambie el sesgo de los activos financieros en el mercado. Sin embargo, no es un dato que en este momento a mí me haga decir, ok, listo, se acabó la tendencia, para nada. Hay que tener mucho cuidado. Los cambios de sesgo tienden a tomar un tiempo. Y fíjense cómo se ve el movimiento bajista del euro dólar el día de hoy en comparación a los movimientos alcistas de los últimos días. Bajo ninguna circunstancia, este es un dato que cambia el sesgo de una sola vez en el mercado. Es algo que se debe analizar, ya es algo que vamos a analizar, pero les quiero solo pedir un favor. Lo que pasa es que nosotros tenemos un seminario que hacemos todos los días que se llama Cómo abren los mercados, ¿ok? Es un seminario que hacemos un cuarto para las 9 de la mañana, o sea que parte en más o menos 4 minutos más. Y a pesar de que mucha gente pasó de ese seminario a este, me di cuenta de que muchas personas no lo hicieron y por ende van a haber personas que se van a conectar a las 8:45 a este seminario, a cómo abren los mercados, para poder seguir con el análisis. Entonces, ¿qué les parece esto? Les doy la invitación para que se puedan suscribir a cómo abren los mercados, ya que se salgan de este seminario y se unan a ese, para que podamos dar continuidad al análisis de otros activos financieros, que veamos cómo va a estar el resto del día, porque cómo abren los mercados no se enfoca en una noticia en particular, sino que habla acerca de todo lo que podría estar ocurriendo a lo largo de la jornada. Y de esa forma vamos a tratar de dar una visión más completa acerca de lo que podría venir para el resto de la sesión en índices accionarios, materias primas, ¿ok? En otros pares de divisas. Así que yo voy a dejar esto hasta acá. Les dejo nuevamente el link para que se puedan suscribir a aquellos que no estén suscritos y puedan ir a este otro seminario. Y durante los próximos 45 minutos vamos a analizar el resto del día. ¿Ok? Entonces nos vemos en unos minutos más, en aproximadamente 3 minutos más, y espero les haya gustado el seguimiento en vivo de las nóminas de empleo no agrícola. Creo que fue un muy buen análisis el que se hizo y por supuesto nos encontramos en unos minutos para saber cómo va a seguir avanzando el día. Muchas gracias.